Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con una pregunta demasiado fuerte. Voy a pedir disculpas de antemano para aquellos que creen en esta persona que se les impuso a través del Imperio Romano, cuando se conquistó toda Europa y se conquistó América, porque América se conquistó con la religión. Entonces, se les impuso a esta persona, ¿verdad? Eh, por eso voy a pedir disculpas porque sé que a muchos les va a afectar lo que voy a decir. Y les va a afectar mucho porque, al igual que ustedes, yo también creía, pero no al 100%, porque siempre yo me preguntaba que no era posible eso, porque claramente yo creía ya en el libro de los mandamientos, ahí que estaba claramente, yo decía, pero ¿por qué hay otro? Bueno, en fin, entonces la gente, para confundirla, le dijeron pues que es el mismo, ¿no? O que el Dios se divide en tres personas, que es un Dios trino. Bueno, eso no viene en el judaísmo, ni viene en la Torah. Yo no sé qué parte de la Torah existe esa creencia de que el Dios es trino, que es una trinidad. No, no hay eso, tal cosa, ¿verdad? Entonces, en otro video también expliqué que la Torah para nosotros solamente son los 5 libros de Moisés y otros libros aledaños que conforman la Tanaj, pero nada que ver con el Nuevo Testamento o Nueva Biblia, no sé, etcétera. Y nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿verdad? Bueno, ahora voy a hablar de este ser del cual mucha gente ha creído y cree y vive eternamente creyendo en ello. Respeto las creencias, solamente lo que voy a decir es mi opinión y lo que yo he aprendido. Yo tomé clases de teología y de arqueología bíblica y de historia bíblica con un rabino muy importante en Israel, ¿verdad? Él me dio clases a mí por mucho tiempo y me puso a leer y a leer y encontrar cosas que es la historia revela acerca de este ser. Por ejemplo, ¿de quién estoy hablando? De Jesucristo. Jesucristo sí era judío. Sí, ¿por qué? Porque en el judaísmo la persona que le da a sus hijos la nacionalidad o el estado nacional es la madre. La madre, si mi madre es judía, yo soy judío y por lo tanto los hijos de mi esposa van a ser judíos, porque ella es judía, ¿verdad? Entonces, así es como se da. Entonces, era judío porque, pues bueno, su madre era judía. Pero, aquí está el primer problema. Cuando su madre se compromete con José, ¿verdad? Una vez que ya te comprometes, ya estás destinado a casarte. En el judaísmo ya es como un prematrimonio. Estás prenupciada. Son las prenupcias. Ya aceptaste casarte con esta persona y tu familia está de acuerdo. Entonces tú ya no puedes ver a nadie más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tomarían, por ejemplo, ustedes que llegara mi prometida y me dijera, pues, ¿qué crees? Que el Espíritu Santo bajó y me dejó embarazada. Ya tuve relaciones sexuales con el Espíritu Santo. ¿Dónde está escrito que el Espíritu Santo va a tener relaciones con los humanos o que los ángeles celestiales se van a mezclar con los humanos? Hay una separación claramente del cielo con la tierra. Y esto surgió desde Adán y Eva, cuando ellos en el paraíso desobedecieron a Shem. Entonces, ella le dice a José, pues, ¿qué crees? Mi hijo primogénito, ¿verdad? Es del Espíritu Santo. Ah, muy bien. Bueno, entonces eso es muy difícil de comprobar. Entonces, en el judaísmo, quien da el sacerdocio es el padre, porque viene por linaje y el padre tiene que comprobar la línea que viene de la línea del rey David o de la línea como Abraham, viene desde Abraham, Moisés, todos ellos vienen de la misma línea y viene entonces con la línea de
del Padre es, entonces, en este caso, pues, ¿quién es el Padre? Pues el Espíritu Santo. Oh, wow. ¿Y eso cómo fue? ¿Y quién reconoce al Espíritu Santo como un ser que pueda tener hijos? Entonces ahí viene la primera rebeldía de este ser. Entonces, en la Biblia hay un espacio que no está aclarado. ¿Dónde estuvo Jesús de los 13 años a los 33? ¿Qué pasó? ¿A qué se dedicó? Cuando en el judaísmo sabemos que nos tenemos que casar muy jóvenes, o en el judaísmo en ese tiempo se usaba que a los 13, 15 o 14 años se casaba. Entonces, ¿él se casó o no se casó? Bueno, esa pregunta nadie la puede responder porque no, nadie la habló, nadie la discutió. Entonces, pero él se fue a vivir a Roma. Está comprobado. No lo han querido decir, la Biblia no lo quiere mencionar. Él era judío, sí, pero educado en Roma, porque en Israel no era bien visto porque era un mancebo o un manser, que quiere decir un hijo que no tiene papa, ¿verdad? Yo no quiero decir la palabra que les decimos, que se dice habitualmente afuera a las gentes que no pueden decir quién es su padre o quién es su madre, ¿verdad? Entonces, ahí está el problema de Jesús y entonces sale, sí sale huyendo de Israel porque pues no era bien visto, no era aceptado y sobre todo por ser el primogénito, primogénito es el varón que abre el vientre de la madre para nacer. Entonces, él puede tener el derecho de tener el sacerdocio, pero en este caso, José sí era descendiente de David, venía de la línea de David, pero no era su padre. Ahí está. Entonces el judaísmo dice, ok, tú estás diciendo que tu padre es el Espíritu Santo, perfecto. El Espíritu Santo no te puede dar el sacerdocio, el único que te podía dar el sacerdocio es un padre humano. Y el padre humano que tú tienes no es tu padre, es tu padre adoptivo. Él te adoptó, pero no es tu padre de sangre, no de linaje. Por lo tanto, tú no puedes ejercer el sacerdocio. Punto. ¿Ok? Porque son las normas que existen en el judaísmo, ¿verdad? Yo aunque quisiera ser sacerdote, no puedo serlo porque yo no soy primogénito, ¿verdad? Ok, entonces eso pasó. Pero todavía para acabarla de complicar la situación, cuando leemos Lucas y Mateo, el árbol genealógico de Jesús está discrepante. Uno le pone más líneas de la línea paterna y otro le quita. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién está diciendo la verdad? Uno me dice que su genealogía tiene más miembros y en uno le corta miembros. O sea, ¿qué? Entonces, no hay una cuenta clara de quién es el Padre de Jesús porque el Espíritu Santo no puede ser el Padre, no existe. Nosotros no creemos en el Espíritu Santo, no hay Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Quién lo vio? El único que existe es nuestro Rey, Hashem, ¿verdad? Entonces Jesús se revela ante ello y regresa a Jerusalén, pero ahora regresa queriendo imponer sus ideas, sus propias ideas. Él mezcló y combinó de los romanos y agregó algunas escrituras que están en la Torah, porque incluso todos dicen la frase célebre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado cuando estaba ya colgado para morir? Ah, esa frase, si ustedes leen el libro de Esther, Esther se lo dijo a Hashem. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y todos los dichos que Jesús decía están en la Torah. Entonces, hay de aquel que agregue o quite palabras de la Torah. Y él lo hizo. Ahora, cuando viene su muerte, empieza aquí, bueno, ¿quién lo mata? ¿Quién no lo mata? Los judíos dicen, eres judío, pero
No eres educado en Jerusalén, no tienes nada que ver con Jerusalén, nada que ver con nosotros. Así que regrésate a Roma, donde vienes, donde ellos te pueden decir lo que hay que hacer. Entonces, solamente es lo que se hace, es lo que se hace actualmente en los países. Tú te vas a Estados Unidos, te cometes una fechoría, te regresan a tu país y dicen, pues ahí que se encarguen de él. Eso es lo que hizo Jerusalén e Israel. El Sanedrín decidió que no se le podía juzgar en el pueblo judío porque no era al 100% judío. Entonces había que regresarlo a Roma, donde él creció y donde se educó, para que ellos se encargaran de hacer lo que debiera, en lo que él se hiciera acreedor. Entonces, ahí está de un lado para otro. Y ese cuento se los cuentan en la Biblia, ¿verdad? Se los cuentan. Pero que quede claro, él era judío, sí, la madre le dio el judaísmo, pero no podía ejercer el sacerdocio. No, no podía ser profeta, no podía ser nada. Incluso no cumplió con lo que ya había predicho Elías. No cumplió con las características que debe tener el Mesías. Por lo tanto, nosotros no le aceptamos. No fue más que un impostor más de todos los que ha habido en todos estos años. Y discúlpeme, perdónenme si con esto lastimo sus sentimientos, pero yo es lo que he aprendido, es lo que he entendido de quién fue este hombre. Fue un ser humano como todos nosotros, un ser humano igual que todos. No le puedo ver como un Dios porque no lo es, no lo puedo ver como un santo porque tampoco lo es, pero merece mi respeto porque la verdad, él va a ser destruido cuando llegue el Mesías. Él lo sabe. Él sabe y todos los que le han seguido sabe cuál es su fin, porque no han seguido al 100% la Torah. Discúlpenme, no quiero lastimar sus sentimientos, sé que voy a lastimar muchas susceptibilidades, pero estoy hablando con lo que yo sé que es la verdad. Pero vuelvo a repetir, no es lo que yo digo ni lo que me dijeron, estudien. Yo estudié, yo investigué, yo indagué y esto es lo que encontré. Sin más por el momento, agradezco su atención. Muchas gracias, cuídense y estamos en otro video.